He visto salsa arder en este desierto. No es por mal lo que está sucediendo. He visto salsa arder en este desierto. Vamos entonces a la palabra. Vamos a ubicarnos. Gloria al Señor. Vamos a ir hoy a estudiar un tema bien importante. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, por favor. Capítulo 8, versículo 1, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Bueno, estamos todos allí ubicaditos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, si le pueden avisar a la pastora que vamos a iniciar, no sé si ya estén terminando allí. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Gloria al Señor. Dice, y si yo los enviare, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Amén. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí un momento y abra su corazón y hable con Dios. Dígale, Padre, gracias por esta oportunidad que me regalas de estar aquí para ser instruido a través de tu palabra. Yo oro, Dios mío, para que tu Espíritu Santo revele, Señor, manifieste los secretos guardados en tu corazón. Revélanos hoy tu palabra, renueva nuestro entendimiento y transforma hoy nuestras vidas. Permítenos que al salir de aquí salgamos totalmente transformados para decir que nunca ni jamás seguiremos siendo los mismos después de esta poderosa y maravillosa palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos dar unas palmas al Señor. Aleluya. Hágalo con libertad, hágalo con gozo, con alegría, y tome su lugar y esté muy atento, por favor, a lo que hoy Dios le va a hablar. Le voy a invitar que usted esté muy atento, por favor. Comparta la transmisión, dele like, dele compartir. Acuérdense que también estamos en YouTube. En YouTube, para que usted también nos siga ahí en YouTube. Muy bien, vamos hoy a hablar bajo un tema que lo he titulado Cuando otros se apartan. Escúcheme bien. Cuando otros se apartan. Y este texto que nosotros hemos leído, mis amados hermanos, nos habla de una gran multitud de personas que estaban con el Señor. Una gran multitud que estuvieron allí durante ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 3 días. Una multitud que estuvo escuchando al Señor 3 días sin tener que comer, hermano, porque eran 3 días. Ellos no habían llevado lonche, no han llevado, mi hermano, refrigerio, no habían llevado nada, mi hermano. Pero hay algo importante: durante esos 3 días no se movieron de ese lugar. 3 días sin comer, no tenían que comer. Y había también, tenemos que decir y reconocer, que había niños en ese lugar. Pero lo paradójico del asunto fue que estuvieron en ese lugar 3 días y no se movieron del lugar, sino que permanecieron en ese lugar con el Señor, disfrutando de la palabra, disfrutando de la compañía con el maestro. Pero él
por su misericordia, según dice el registro bíblico, que le dio alimento de una forma milagrosa. El Señor suplió la necesidad en ellos. Y eso, cuando nosotros leemos de este pasaje, siempre se predica del milagro que sucedió en la alimentación de esta cantidad de gentes, en la multiplicación de los panes y en la multiplicación de los peces. Se hace énfasis de ese milagro. Siempre que yo he escuchado este tema, este pasaje, escucho predicadores que hablan acerca del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero yo no quiero hablar hoy de ese milagro. Yo quiero hablar de otro milagro maravilloso que sucedió en aquel momento, y quiero que usted pueda ver que allí no hubo algo más, sino que algo maravilloso había en ellos, porque estuvieron allí conectados. Esta multitud se quedó durante esos 3 días escuchando al maestro. Esas 4,000 personas que, aunque no tenían que comer, no tenían cómo alimentarse, escúcheme bien, no abandonaron a Jesús. Estuvieron los 3 días allí sin comer, estuvieron los 3 días allí sin volver atrás, sino que se quedaron allí en el mismo lugar. A mí me parece que este es un milagro aún mejor que el de la multiplicación de los panes y de los peces. Y es lo que siempre hablamos del milagro de los panes y los peces, pero no hablamos de las personas que se quedaron allí sin comer 3 días. No volvieron atrás, se quedaron allí, permanecieron, esa gran multitud. Y entonces, cuando yo leo esto, definitivamente a mí me surge una inquietud que me cuestiona. Surge entonces una pregunta, y yo creo que es lo mismo que usted se está preguntando en esta hora de la mañana: ¿por qué no se fueron de ese lugar? ¿Por qué no se fueron de ese lugar? Porque creían en Dios, porque tenían fe. Me están saboteando el mensaje. Permítame, voy a mostrarles algunas razones por las cuales ellos no se fueron. Vamos a tratar de resolver esta pregunta, la palabra de Dios, desde luego. Pero vamos a hacer que esta palabra, la palabra de Dios, podamos aplicarla en esta hora de la mañana en cada una de nuestras vidas, para que podamos estar enfocados, visionados, motivados de no movernos, de no volver atrás, de no abandonar el llamado que Dios nos ha hecho, de no abandonar el lugar donde Dios nos ha plantado, de no abandonar la congregación en la cual Dios nos ha colocado, de no abandonar los caminos del Señor. Y así vamos a responder entonces: ¿cómo poder permanecer cuando otros se apartan? Usted puede ver que aquí ha llegado gente, han recibido el favor, han recibido el milagro de Dios, que era lo que buscaban, pero ya hoy no están con nosotros. Vamos a descubrir por qué esta gente no se fue, por qué no se apartaron. Número 1, ¿cómo permanecer cuando otros se apartan? Número 1, debemos valorar el alimento espiritual que estamos recibiendo. Cuando usted viene a este lugar, usted ama este lugar, ama a Dios en primer lugar, pero ama este ministerio. Usted se identifica, usted dice: caramba, yo aquí salgo bendecido, yo aquí salgo alimentado espiritualmente, de aquí salgo edificado. Entonces, hermano querido, es lo primero, debemos valorar el alimento espiritual con el cual estamos siendo edificados. Usted aquí no viene para que escuche, ¿cómo lo digo yo? Comentarios, cosas que no edifican. Usted viene aquí para ser edificado, para usted prepararse para vivir aquí en la tierra, pero también para usted prepararse para cuando Dios lo llame a presentarse delante de su trono. Entonces debemos de valorar el alimento espiritual con el cual estamos siendo alimentados. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra, es un texto que yo sé que usted ha leído y lo tiene en su corazón, en su mente. Cuando el enemigo vino a tentar al Señor,
el Señor Jesús lo confrontó por medio de la palabra, y dice el versículo 4, él respondiendo dijo, escrito que está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi hermano querido, usted viene a este lugar, Dios te plantó en este lugar para que tú te alimentes, para que tú te edifiques a través de la palabra. Mis amados hermanos, esa gente que usted puede ver en esa multitud, ellos no estaban recibiendo un alimento material. Porque podríamos decir, no, es que Dios hizo un milagro trascendental con los panes y los peces, pero también había que se estaba haciendo una obra social. Dios les estaba dando durante esos 3 días un alimento material. No estaban recibiendo un alimento material o físico. El alimento que estaban recibiendo era la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Era un alimento espiritual. Eran las palabras del Señor Jesucristo que las estaba entregando. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Allí había una gran multitud que atendían la palabra del Señor. Ellos estaban atentos, ellos estaban recibiendo las palabras de vida eterna, ellos estaban recibiendo, aleluya, esa palabra que los edificaba, que los preparaba precisamente para la manifestación del tiempo profético que había determinado Dios sobre Israel. Ahí estaba el Salvador en medio de ellos. Ahí había venido el Mesías, el ungido. Era el tiempo para que ellos atendieran que se estaba cumpliendo algo destinado proféticamente para el pueblo de Israel. Estaban atentos a la palabra como usted está atento. Estaban siendo edificados en la palabra como usted está siendo edificado en la palabra. Estaban siendo alimentados en la palabra. Aleluya. Y algo que tengo que decir, mis amados hermanos, porque esto hay que traerlo a colación, porque lastimosamente hay muchas personas que no valoran, mi hermano, aleluya, antes de tomar la decisión de abandonar el ministerio, de abandonar el llamado. Hay gente que no valora, mi hermano, el llamado que Dios les ha hecho. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuántas situaciones ha tenido que enfrentar? Y yo le puedo responder, dedicar un buen tiempo para contarle por todo lo que yo he pasado en este tiempo de gracia. No ha sido fácil, ha sido difícil enfrentar comentarios de la gente, enfrentar malas actitudes aún de algunos hermanos que no son espirituales, enfrentar comentarios, chismes o rumores, mi hermano, de la gente que saca acerca de uno, que saca acerca de esta gracia, mi hermano. Hemos tenido que pararnos en la brecha y reconocer, alabado sea el nombre del Señor, que yo necesito estar aquí para ser alimentado espiritualmente, que yo necesito reunirme, aleluya, porque no significa que les estoy dando una palabra a ustedes y que esa palabra a mí no me hable, por favor. Así como Dios les habla a ustedes y los alimenta a ustedes, también Dios me alimenta a mí por la palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esta gente, mi hermano, valoraban el alimento espiritual que estaban recibiendo del Señor Jesucristo. No era un alimento físico, era una palabra, mi hermano. Se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesús le dijo ahí a Satanás cuando vino a tentarlo. No, un momento, no, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted debe de empezar a valorar, mi hermano querido, el alimento espiritual que Dios te entrega en este lugar. Usted debe de empezar a valorar la palabra. Usted debe empezar de amar la palabra. Usted debe de empezar a venir con la expectativa más grande de lo que Dios hoy te va a hablar, de lo que Dios hoy te va a entregar, la forma como Dios te va a confrontar a través de la palabra, que es necesaria para que seas alimentado, pero también es necesaria para que seas edificado en la palabra. ¿Estamos? Esta gente no se fue porque le dieron el valor a la palabra. Amaban la palabra.
Ellos decían, nunca habíamos escuchado a un hombre, ni los intérpretes de la ley, ni los sacerdotes de aquella época tenían la capacidad, tenían la oratoria, tenían el denuedo para exponer los misterios del reino. Por eso permanecían escuchando al maestro, no se percataban de la necesidad física, aleluya, del hambre o la sed que ellos pudieran tener. Se percataban de la necesidad espiritual que había en ellos. Yo no sé cuántos hayan venido en esta mañana con hambre y sed de justicia. No sé cuántos vengan a este lugar a reunirse con la mejor expectativa de lo que Dios les va a hablar, de la forma como Dios les va a alimentar. Yo creo que estoy hablando con hombres y mujeres que vienen con el mejor anhelo, con la mejor expectativa, con la mejor disposición y valorando la palabra, anhelando que Dios les hable. Porque yo creo que venir a una reunión donde no sintamos que Dios nos hable, esto es un fracaso. Esto es un monólogo, esto es un cansancio, es un estrés. Pero qué rico cuando llegamos nosotros aquí y el Señor por el Espíritu y por su palabra nos habla, nos confronta, nos ministra, nos alimenta, toca nuestra conciencia, nos redarguye y nos hace entender, aleluya, que somos necesitados de este alimento para gloria y honra del Señor. Alguien que pueda decir amén, por favor, porque yo creo que aquí hay hombres y mujeres que están hambrientos y sedientos de la palabra, que aman y valoran la palabra como alimento espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, nosotros como ovejas del Señor, ¿cuántos son ovejas? ¿Cuántos son hijos? Bueno, al fin, ¿qué hijos u ovejas? A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Somos hijos o somos ovejas? Hijos y ovejas. Porque acuérdense que las ovejas, usted no ha visto las ovejas como comen entre ellas, son egoístas, entre ellas se pelean, son envidiosas. Yo no creo que aquí hayamos ovejas. En síntesis, escúcheme bien, en síntesis, este término que usó el Señor Jesucristo, lo usó para hacer referencia a la humildad, ¿me entiende? Pero no significa que somos ovejas. Quiere decir que somos hijos. Y si nosotros somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Pero vamos a referirnos aquí en algo bien importante. Porque Ezequiel capítulo 34, versículo 14, nos habla acerca de una figura que el Señor usa aquí para enseñarnos la importancia del alimento espiritual. Dice aquí la palabra, hablando de las ovejas. Y para mí podría decir, esto es una figura literaria. ¿Cómo podríamos decir? Un símil, ¿verdad? Esto es un símil, una figura literaria. Pero dice aquí la palabra, en buenos pastos las apacentaré. Dice, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Escúcheme bien, mi hermano. Escúcheme bien. Hay algo que nosotros debemos de entender. Bueno, no somos ovejas, somos hijos, pero hacemos parte de ese rebaño del buen pastor. Ahora, lo primero que quiere para nuestra vida el Señor es que tengamos buenos ¿qué? Buenos pastos. Ese es el anhelo de Dios, que hayan buenos pastos para que su pueblo, para que su rebaño se alimente, para que tengamos un buen alimento, es decir, una buena palabra que alimente nuestra alma, una buena palabra que nos confronte, un alimento espiritual que nos ponga en estrecho, pero que nos haga ser responsable de lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos para gloria y honra de su nombre. Por eso tenemos que venir con la mejor expectativa a este lugar. Debemos de venir con el mejor anhelo, mi hermano, de ser alimentados, de ser edificados, de ser pastoreados, de ser apacentados en el buen redil. Dios tiene una palabra, y no porque yo sea el orador o el predicador
de la palabra. Aquí habrá otras personas que vendrán. Usted mismo será alguien que en algún momento expondrá la palabra, pero yo creo que Dios pondrá la gracia, el denuedo, para que haya el alimento que tú y yo necesitamos para ser edificados y ser alimentados para la gloria y la honra de Dios. Ese es el deseo del corazón de papá, que hayan buenos pastos. Yo no lo llamo a usted para entretenerlo aquí, mi hermano. Escúcheme bien. La vida cristiana no es para que nos entretengamos. Anoche le decía a los jóvenes, yo no quiero que ustedes piensen que la reunión del día sábado a las 6 de la tarde es para entretener a los jóvenes. Porque si yo pensara en entretenerlos a ellos, más bien les digo, les aconsejo, todos los jóvenes de cielos abiertos a las 6 de la tarde pueden entrar a Netflix y verse en una serie. Yo no llamo a los jóvenes para entretenerlos. Yo estoy haciendo un llamado a los jóvenes los sábados a las 6 de la tarde para levantar una generación de jóvenes apoderados, enamorados y visionados. Aleluya, a llevar el santo nombre del Señor en alto. Y yo creo que usted y yo somos una generación que no venimos aquí a entretenernos, no venimos aquí a pasar el tiempo. Hemos venido aquí porque estamos anhelosos, porque necesitamos una palabra. Si no hay palabra en una reunión de esto no tiene sentido, mi hermano. Venimos aquí por una palabra. Venimos aquí porque necesitamos ser edificados. Así que cuando usted venga a este lugar, venga con la mejor disposición. Venga con la mejor expectativa. Venga con el mejor anhelo de crecer espiritualmente. Venga con la expectativa, Dios, ¿qué me vas a hablar a mí hoy? Dios mío, tengo una necesidad. Yo necesito que tú me hables. No sé qué me irás a hablar, pero lo que tú me digas, quiero estar receptivo, quiero estar anheloso, quiero estar, Señor amado, a la expectativa. ¿Por qué? Porque habrá una palabra que tú necesitas. Permítame decirte, dijo el centurión, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe por qué? Porque el centurión sabía que la palabra de Cristo tiene poder. Por eso, si nosotros venimos aquí a escuchar un monólogo, estamos perdiendo el tiempo. Pero si hemos venido con la mejor expectativa para oír una palabra de parte de Dios, esa palabra va a activar sobre tu vida un milagro. Te va a levantar de tu desidia. Esa palabra te va a hacer entender que Dios te llamó a esta vida, no para que vivas la vida como tú la quieras vivir, sino que Dios te llamó porque tiene un propósito a favor. Hay alguien que diga amén, por favor. Tú tienes que entender que cuando tú vengas a este lugar, debes de venir con la mejor disposición para recibir lo que el Padre quiere entregar. Ay, yo no sé cuántos digan amén. A mí me parece que esto le saca una mena hasta un maniquí, mi hermano. Alabe a Cristo, alabado sea su nombre. Por eso esta gente, mi hermano, no se fueron de ese lugar. 3 días escuchando al maestro. Y nosotros muchas veces tenemos ya 1 hora. Ay, se alargó el pastor. Ese es el problema del pastor, no es que siempre se alargan los sermones. Esa gente estuvo 3 días sin preocuparse del almuerzo, del desayuno, de la cena, sin preocuparse de que estaban con sus nenes allí. Oiga, sucedió lo que usted no se percatado en esta palabra, mi hermano. Estuvieron anhelando la palabra, deseosos de la palabra. Permítame decirte, número 2, cómo permanecer cuando otros se apartan. Bueno, primero que todo, acuérdese que debemos de valorar el alimento espiritual con el que estamos siendo alimentados, pero también debemos de tener fe y paciencia, mi hermano, porque eso es lo que algunos carecen, de fe y paciencia. Pero tenemos que, esta gente que estuvo allí tuvo fe en el Señor, pero también tuvieron paciencia. Yo quiero que miremos capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Conectémonos en el versículo 24. Dice la misteriosa, poderosa, pero siempre comprensible palabra de Dios así. Lea conmigo allí, dice, porque en esperanza fuimos salvos. No está hablando de doña Esperanza, la que vive aquí a la vuelta, no, la esperanza que tenía el pueblo de Israel en aquella época esperando a su Redentor. Dice, en esperanza fuimos salvos. Dice,
pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Alguien está aquí conmigo? Dice la palabra en el contexto, dice, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Oiga, tremendo, ¿verdad? Analicemos eso. Está hablando de algo en lo cual nosotros fuimos salvos. En una esperanza que no se ve. ¿Por qué? Porque si usted ve la esperanza que usted tiene como esperanza, ¿para qué esperarlo si usted ya lo tiene? Pero mire, anote lo que dice el versículo 25, porque me parece que es revelador lo que dice este contexto. Dice, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, ¿lo qué? Lo aguardamos. Yo no sé usted, a mí me parece que estas 4,000 personas allí estuvieron allí muy pacientes. Primero anhelando el alimento, pero segundo teniendo fe en quien les estaba dando la palabra, pero también teniendo paciencia en recibir lo que ellos anhelaban o querían recibir. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso nosotros debemos de empezar, alabado sea el nombre del Señor, a tener fe y paciencia. Permítame decirte que esta multitud tenía fe para creer en el poder del Señor y confiaban que Él haría algo extraordinario. Tenían la convicción de ver maravillas. Tenían la determinación, sabían que el que estaba hablando no era cualquier sacerdote, no era cualquier maestro de la ley, no era cualquier doctor de la ley. Ellos sabían, mi hermano, quién era la persona que estaba frente a ellos. Y esto los hizo a ellos tener paciencia para esperar durante 3 días sin tener nada que comer. Aquí es donde le empieza a dar risa al caballo, mi hermano. Porque esta gente estuvo 3 días llenos de paciencia. Quizás a muchos de ellos la Biblia no lo dice, pero podemos discernirlo por el Espíritu, que había en ellos ansiedad, el anhelo de comer. Pero estaban llenos de paciencia, estaban confiados, aleluya, porque sabían que al tercer día podían ver y experimentar el poder y las maravillas del Señor. Esto quiero usarlo para que usted pueda entender, alabado sea el nombre del Señor, qué debemos hacer cuando otros se apartan. Porque puede ser que haya gente que se aparte porque estuvieron esperando un regalo de Dios, una dádiva de Dios, pero no tuvieron la paciencia para esperar el cumplimiento, para ver las maravillas de Dios. Por eso yo tengo que decirle que el problema de muchos cristianos es que tienen fe y confianza en que Dios puede hacer maravillas en su vida, pero no tienen paciencia para esperar el tiempo de Dios. Hay muchos cristianos que al día de hoy dicen, no, esto aquí solamente un milagro. Pero escúchame bien, no están confiando, no tienen paciencia. ¿Por qué? Porque están declarando que solamente Dios puede hacer el milagro. Pero hay muchos que quieren ayudarle a Dios que sea Dios. Y hay que tener paciencia para esperar, para recibir las maravillas de Dios. Yo quiero llevarle a Hebreos capítulo 11 versículo 1. Debemos entonces de comprender que tener fe también significa esperar. Hay gente que dice, es que yo tengo fe, pero quieren que los milagros sean instantáneos. Pero cuando hablamos que tenemos fe, la fe nos encausa a tener que esperar el tiempo de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, mi hermano querido. Tú tienes la confianza, tú crees en el Señor, pero estás esperando en que Él lo haga. Tú tienes la convicción, pero en medio de esa convicción hay un tiempo de espera. Hay un tiempo que se prolonga en medio de tu estadía, en medio de tu fatalidad, en medio de tu circunstancia. Hay un tiempo
tiempo que Dios escoge para que tú desarrolles paciencia, para que tú desarrolles confianza. Pero luego, aleluya, Dios cierra ese ciclo en tu vida y manifiesta lo que no se ve, lo hace manifiesto en lo que tú podrás ver en favor de tu vida de parte de Dios. Escúcheme bien. Yo quiero que tengamos claro, mi hermano, algo para poder avanzar. Es que verdaderamente nosotros confiamos en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Pero si nosotros confiamos en el Señor, debemos de estar dispuestos a esperar en Él. ¿Cuántos confían en Dios? Ahora, ¿cuántos esperan pacientemente en Dios? Porque ahí hay una gran distancia. Usted habla con un borracho y el borracho, sí, yo creo en Dios, claro. Pero no espera, no confía en Él. Entonces, paradójicamente, sirve esto para que usted pueda entender que debemos de tener claro que confiamos en Dios, pero tenemos que estar dispuestos a esperar. Ese tiempo de la espera es un tiempo donde es necesario, mi hermano. Imagínese usted tener a ese Dios que usted le pida y cuando usted dijo amén, se cumplió. Pues entonces simplemente nos alejamos de Él y lo buscamos cuando lo volvamos a necesitar, porque sabemos que creemos por un momento y ya se manifestó. No, Dios quiere que nosotros estemos siempre creyendo en Él, pero estemos dispuestos a esperar la manifestación para ver las maravillas de Dios. Porque hay gente que dice yo tengo fe, pero quieren que cuando se diga amén ya tiene que producirse el milagro. No necesariamente. Si yo digo que creo, también tengo paciencia para esperar. Yo tengo fe, pero estoy esperando. Estoy en el tiempo de mi estadía. Ese tiempo de mi estadía de paciencia me incomoda. Quizás el enemigo quiere lanzar dardos y saetas a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, haciéndome traer duda, traerme incredulidad. Pero no, yo hago lo que hizo Abraham. Hubo un momento donde Abraham dijo, no, un momento, yo sé que yo ya estoy viejo, mi mujer ya es estéril y es de casi 100 años, ya no tiene el deseo para con el hombre. Pero ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a fortalecer en esperanza contra esperanza. Y dice la Biblia que se fortaleció a tal extremo que lo que Dios dijo que iba a hacer en favor de él, en su tiempo Dios lo cumplió. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces podemos decir, mi hermano, entonces que fe no es solamente creer. Fe es creer y esperar. Estos individuos estuvieron 3 días esperando. Y con esto quiero terminar esta parte y decirle que el milagro muchas veces llega al tercer día de tu espera, mi hermano, donde tú tienes paciencia, mi hermano. Pero muchos desertan en el segundo día. Al tercer día Dios hará el milagro en tu vida. Estoy hablando proféticamente, no en un tiempo cronos de 3 días específico. Es una espera donde probablemente cuando tú desertas, cuando tú te vas, es cuando ya Dios va a enviar el milagro. Es cuando Dios va a enviar la respuesta. Por eso te estoy diciendo que el milagro muchas veces llega al tercer día, pero muchos se van en el segundo día. Pero yo estoy hablando con hombres y mujeres que pacientemente esperan en Dios. Estoy hablando con hombres y mujeres, aleluya, como lo dice el Salmo 40 versículo 1. Salmos capítulo 40 versículo 9 dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios quiere que en esa estancia de paciencia, en esa estancia de espera, aleluya, tú hagas lo correcto. Amado hermano y hermana, tú estás allí
allí, pero estás clamando, estás allí creyendo. Las cosas se levantaron en contra tuya, pero tú sigues creyendo, tú sigues esperando, tú sigues siendo paciente, y allí es donde Dios te escucha, es donde Dios interviene a oír tu oración en medio de tu fatalidad. Es allí donde Dios interviene. En el tercer día viene la manifestación, en el tercer día de tu espera viene el milagro. Yo no sé cuántos me estén entendiendo, pero hay que tener fe, y la fe nos tiene que enfocar a esperar el tiempo que sea necesario para que el Señor lo haga para alabanza. Alguien puede dar la gloria a Dios, por favor. A veces estamos ansiosos, hermano. A veces estamos llenos de ansiedad, y ya vamos a llegar al tercer día y nos desanimamos. Estamos del segundo día al tercer día y entonces retrocedemos, y entonces nos vamos. Es allí donde hay que permanecer. En el tercer día Dios intervendrá. Quizá tú te encuentres en el día segundo. Yo tengo a decirte, no te preocupes. Llevas 2, 3 meses esperando, sigue esperando, porque ya va a llegar tu tercer día. No desertes en tu segundo día, espera el tiempo correcto. Pacientemente espere en el Señor, incline tu corazón, humíllate delante de Dios. Todo está en contra, vino una situación inesperada en medio de tu espera, no importa, pero tú sabes que tu Redentor vive. No interesa lo que se quiera levantar, tú estás creyendo por algo apoteósico en favor de tu vida, en favor de tu finanza, en favor de tu familia, en favor de tu matrimonio, pero tú sigues allí pacientemente, tú sigues sorteando los embates de la vida, pero tú sigues diciendo en medio de la circunstancia, yo sigo creyendo que pacientemente, aleluya, veré la manifestación y la respuesta. Alguien dígame, por favor. Quizás estás en el segundo día, no te desanime, ya va a llegar el tercer día y viene con respuesta, viene con manifestación. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces, ¿cómo permanecer cuando otros se apartan? ¿Se acuerdan lo primero? Debemos de valorar el alimento espiritual con que estamos siendo alimentados. ¿Qué debemos hacer entonces cuando otros se apartan? Bueno, si alguien se apartó, tú sigas teniendo fe y paciencia. Tercero, para irnos, mi hermano, para que me inviten a almorzar. Debemos reconocer que somos necesitados de la ayuda del Señor. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Oiga, había algo tremendo en aquella multitud. Yo creo que durante 3 días que ellos permanecieron ahí, yo creo que ellos tenían hambre. Escúcheme, por favor. Ya estoy en lo último, no se preocupe. Yo creo que los que estaban allí tenían mucha necesidad, tenían hambre, pero aún así ellos reconocían en medio de su estadía que lo único que podía hacer en favor de ellos no era un mortal, sino que el único que podía resolver era Dios en favor de ellos. Por eso simplemente reconocían que en ellos había necesidad de la ayuda de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí quizás estén ya próximos a entrar al tercer día creyendo y teniendo paciencia, pero quizás en medio de esa espera tú estarás reconociendo que sigues siendo un necesitado o una necesitada de Dios. Porque si no tenemos esa expectativa o esa determinación, mi hermano, pues si tú lo puedes hacer por ti mismo, pues no hay problema, no necesitas a Dios. Lo que tú puedes resolver en tu propia capacidad, resuélvelo y punto. Pero si tú miras que hay algo que no puedes resolver, eso te tiene que conectar con que tú estés reconociendo que eres necesitado de la ayuda del Señor. Miremos un momento la palabra, mis amados. Miremos Salmo capítulo 40, versículo 17. Oiga, escuche bien.
Salmos 40, 17 dice, oiga lo que dice el salmista. Aunque afligido yo, ¿y qué? ¿Están leyendo conmigo? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová, Yahweh, Dios, el Elohim, pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Quedémonos con la primera parte. David estaba reconociendo que aunque estaba pasando en su segundo día de espera, estaba creyendo, pero estaba afligido, estaba menesteroso, pero estaba declarando, aleluya, que aunque estaba necesitado, el único que podía ayudarle en su etapa, en su proceso, es Dios. Aquí es donde se rompe la lógica científica o la lógica humana o la razón que muchos puedan tratar de explicar. Porque puede ser que el médico te diga te quedan 6 meses de vida. Dios nos guarde y nos ampare. Pero aunque nos sentencien esto y esto produzca aflicción y esto produzca circunstancias fuertes en nuestra vida, seguiremos creyendo que somos necesitados de la ayuda del Señor. A su nombre. Este texto nos muestra y nos dice, mi hermano, que entre toda aquella multitud habían personas necesitadas del poder del Señor. Y permítame decirte que yo pienso así muy generalmente, que en medio de esa multitud seguramente habían enfermos. Escúchame bien, es muy probable que en medio de esa multitud hubieran también ciegos. Hubieran también gente desahuciada de la medicina de aquella época. Quizás habría gente paralítica, quizás habría gente con enfermedades terminales, pero algo que tenían, algo que no tenían era alimento, un alimento físico. Porque no tenían alimento. Durante 3 días no se movieron, no se fueron de ese lugar donde estaba Jesús, porque reconocieron que ellos, aleluya, no llegaban por comida. Ellos no llegaban por un alimento físico. Ellos no llegaron por un alimento material. Ellos eran necesitados de un milagro del Señor. Por eso, mi hermano querido, el evangelio no consiste, mi hermano, en añadiduras. No consiste en dádivas, mi hermano. El evangelio consiste en poder, en salvación. Aunque en el evangelio el Señor hace milagros, no estoy diciendo que no. Entonces ellos eran necesitados de un milagro del Señor. Ellos no llegaban por comida, no estaban a la expectativa de que hoy es el segundo día, hoy de pronto nos dan un arroz con leche, hoy de pronto nos dan, hermano, ¿qué le digo yo? Una tajada de pan con un chocolate. No. Ellos no estaban necesitados de eso. Lo que ellos sí demostraban durante esos 3 días es que estaban necesitados de un milagro del Señor. Y tengo que decir en esta mañana, para ir terminando, porque lastimosamente hay cristianos en este tiempo que su soberbia es más grande, mi hermano querido, que su soberbia, mi hermano, les impide decirle al Señor que tienen necesidad. Usted ha visto gente, mi hermano, que por las calles pide. No sé si ustedes hayan hecho este ejercicio, yo lo he hecho. Cuando alguien está pidiendo, le digo, en el momento no tengo dinero, pero me permites, oro por usted. Me permite, te invito a la iglesia. Y hay gente que dice, no, yo lo que necesito es que me regale algo. Y salen y se van acongojados y entristecidos. Simplemente quieren a Dios por un regalo, por una dádiva. No hay necesidad de Dios, no hay anhelo de Dios, porque puede más el egoísmo, el orgullo, se vuelven arrogantes delante del Señor. Pero qué bueno, mi hermano querido, aleluya, que tú estás reconociendo que eres necesitado de la ayuda del Señor. Tú no necesitas dádiva, tú no necesitas, mi hermano, que Dios te prospere económicamente, materialmente. Tú sabes que eso es una añadidura que con el tiempo Dios la manifestará. Aquí estamos porque estamos hambrientos, porque estamos sedientos, porque estamos necesitados de la ayuda de Dios. Necesitamos que Él renueve nuestra paradigma. Necesitamos que Él nos dé la fuerza en el espíritu para permanecer firmes en el momento de la dificultad, para permanecer firmes creyendo y esperando que la respuesta viene de parte de Dios, creyendo y esperando, mi hermano querido, que muy pronto nos encontraremos con el Señor, porque aquí se rompe otra situación, hermano.
¿Usted está necesitado de que Dios le prospere material o económicamente? ¿O tu necesidad es prepararse para un día encontrarse con Dios? Porque sin duda de lo que logremos alcanzar aquí, nada llevaremos para allá. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay cristianos que su soberbia es más grande, que no les permite ver la necesidad, y en el primer obstáculo que pone el enemigo en su vida se enojan y se desaniman y se van de la iglesia. Se van hablando mal del pastor, se van hablando mal de esta gracia, se van pecando contra Dios, mi hermano. En el momento, mi hermano, la soberbia lo lleva a que en el primer obstáculo que pone el enemigo, muchos se alejan, muchos se van. Y uno de los más grandes ejemplos de las personas, o de una persona que reconoce su necesidad de un milagro, aleluya, para poder vencer todo obstáculo, es la madre de un joven endemoniado, de una joven endemoniada, la cual el Señor, aleluya, le reconoce como la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Miremos este texto y con este texto terminamos, mis amados. Mateo capítulo 15, versículo 21. Gloria al nombre del Señor. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, la ignoró. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, los discípulos le dijeron al maestro: mire, despídela, Señor. Esta señora es muy cansona, está detrás de nosotros, gritando y clamando. Y entonces dice la palabra: entonces acercándose Jesús a los discípulos, despídelo. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos vienen, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Aquí miramos la mujer sirofenicia o la mujer cananea que reconoció su necesidad. Imagínense si hoy de los que están aquí, el servidor que está al ingreso del auditorio no los deja entrar. No, usted no puede entrar aquí hoy. Y lo saca. Esta mujer se encontró con esa escena. Sus discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: mire, despide a esta mujer, dígale que se aleje de nosotros. Pero hay algo tremendo, es que el Señor aquí admira no la actitud de estos hombres, sino que admira la actitud de la mujer cananea, que aunque tenía resistencia, aunque habían situaciones que querían limitarla a ella, pero ella demostró que estaba necesitada. Y en aquel momento dice el Señor Jesucristo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque había una necesidad en ella. Yo quiero decirle con esto, amado hermano, aleluya, tenemos que reconocer que somos necesitados de la ayuda del Señor. Yo no sé cuántos puedan reconocer eso y decirle: Dios mío, yo te doy gracias por lo que hoy puedo acreditar en mi vida de lo que tú has hecho en mi vida, pero sigo siendo necesitado. Dios mío, tú has hecho grandes maravillas, he visto tu respuesta, he visto milagros, pero Señor, sigo estando necesitado, porque aún no he llegado al nivel que tú esperas que yo llegue. Aún no he logrado crecer y desarrollar mi fe en el nivel que tú esperas que yo desarrolle mi fe. Sigo teniendo necesidad. Así que, mi hermano,
aunque otros se alejen, aunque otros se aparten, usted siga demostrándole al Señor que usted es un necesitado, es una necesitada. Amén. No sé si usted en algún momento le haya pasado de que usted vaya a darle algo a alguien y ese alguien le diga: no, muchas gracias. Usted tiene la voluntad y la intención de darle algo a alguien, pero ese alguien dice: no, yo no, gracias, muchas gracias. Entonces no recibe lo que usted tiene para darle a esa persona. Y así es Dios con nosotros. Cuando nosotros reconocemos que estamos necesitados, Él interviene. Él se manifiesta. Él puede ver que otros se apartan, que otros se alejan, pero tú sigues allí delante de Dios, aleluya, creyendo en Él, esperando en Él, teniendo paciencia en Él y reconociendo que tú sigues teniendo necesidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para concluir, permítame decirte que este día decidamos como aquella multitud, mi hermano, no apartarnos, no volver atrás. Decidamos como decidió esa multitud, mi hermano, no apartarnos, no volver atrás. Por ese tercer día, ellos esperaron al tercer día. Esperaron el tercer día. Yo tengo que decirle a usted, mi hermano, aunque otros deserten de esta gracia, espera en tu tercer día. Porque si tú esperas en tu tercer día, proféticamente hablando, escúcheme bien. Usted dice: ay, pastor, yo ya llevo como 50 días esperando. Ya llevo como 3 meses esperando. Porque si tú llegas al tercer día, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver la manifestación de Dios en favor de tu vida. Vas a ver que valió la pena esperar. Entre tanto, otros se apartaron. Entre tanto, otros se alejaron. Tú estuviste firme, confiando, esperando, y llegó el momento de tu promoción, llegó el momento de tu recompensa. El tercer día viene con retribución, el tercer día viene cargado de milagros, el tercer día viene con la respuesta sobrenatural del Dios que hizo los cielos y la tierra. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos allí. Y si hoy Dios te habló por esta palabra, dígale: Dios mío, gracias. Porque esta palabra la necesitaba hoy para poder valorar mi alimento espiritual. Dígale: yo no te sigo, Dios mío, tanto por dádivas. Yo te sigo porque soy necesitado de ser edificado, de ser, Señor amado, levantado con tu palabra. Dígale: Dios mío, aquí estoy, y mientras sigo en mi espera, Señor, yo tengo fe y paciencia. Vamos, dígale: Dios mío, yo tengo fe y paciencia, porque sé que la recompensa viene, porque sé que la respuesta viene. Aunque paciente esté esperando, Señor, y aunque tú conoces en medio de mi espera, en medio de mi paciencia, Señor amado, aleluya, tú conoces mi necesidad, Señor, en el momento que a ti te plazca, en el momento que tú lo determines, Señor, tú me visitarás, Señor, tú traerás ese milagro, tú traerás, Señor amado, esa manifestación. Oh poder de Dios, estamos en el segundo día de nuestra espera. Vamos, levanta tu oración, levanta allí, aleluya, tu corazón al cielo. Dígale: Dios mío, estoy en el segundo día de mi espera, estoy paciente, Dios mío. Y en medio de mi paciencia, Señor, sigo declarando, Señor amado, que soy necesitado, porque solamente te necesito a ti, necesito tu ayuda. Sé que mi milagro viene, sé que mi recompensa viene, sé que estás formando en mi vida carácter, sé que mientras yo estoy esperando, Señor, tú me estás formando, tú me estás estableciendo, tú estás ayudándome a crecer, Señor, en carácter. Tengo firmeza, y aunque muchas cosas se levanten en contra,
Señor amado, pero de ti vendrá la recompensa, de ti vendrá mi milagro. Oh poder de Dios, en esta hora estamos aquí, en el segundo día de nuestra espera. Vamos, levanta tus manos, vamos, abre tu corazón, dígale: Dios mío, estoy en el segundo día de mi espera, estoy en el segundo día de mi espera, y veo que muchos se han alejado, veo que muchos se han apartado, pero aunque otros se aparten, aunque otros se alejen, aunque otros dejen el misterio de la palabra, aunque otros se alejen, Dios mío, de la congregación o de tu llamado, Dios mío, yo sigo esperando en tu ayuda. Yo sigo siendo un necesitado, una necesitada, y mi milagro vendrá en el momento que tú lo manifiestes, en el momento que tú lo determines, Padre. Hoy declaro que hay cielos abiertos, hoy declaro que el milagro tuyo viene, Señor amado, en este tiempo de estancia, en este tiempo de paciencia, de espera. Señor, oro para declarar el milagro sobre la iglesia, oro para declarar esa sanidad, gente que está esperando, gente que ha venido tiempo esperando por justicia. Hoy oro y declaro que tu justicia divina viene ese milagro, viene esa sanidad, viene ese rompimiento, viene esa restauración familiar, esa restauración en ese vínculo de pareja, en ese vínculo de familia, en esa finanza, en esa economía. Señor, viene ya el tercer día cargado de retribución, entre tanto otros se alejaron. Nosotros seguimos creyendo, Señor, que en el tercer día viene la recompensa, viene pacientemente, viene el milagro, en el nombre de Jesús. Vamos ahí, levanta tus manos, dígale: Dios mío, seguiré esperando, seguiré confiando, seguiré, Señor, amando tu palabra, seguiré confiando, Señor amado, en tu palabra, seguiré esperando confiadamente, seguiré, Señor, entendido, Señor amado, entendiendo, Señor amado, que soy necesitado y necesitada. Vamos, dígale: Dios mío, aquí estoy, Señor amado. Dígale: Dios, tú conoces mis desiertos, tú conoces mis procesos, pero sigo esperando en tu ayuda, sigo confiando en tu ayuda, sigo confiando en tu intervención divina. Oh poder de Dios, en el nombre de Jesús se activan las sanidades, se activan los milagros, viene tu visitación, viene ese milagro en el nombre de Jesucristo el Señor. Dele la gloria al Señor, dele alabanza, haga palmas, dígale: Dios mío, te doy gracias por mi sanidad, te doy gracias por mi milagro, te doy gracias, Dios mío, porque estoy creciendo, te doy gracias porque se está revelando tu palabra, porque estoy trayendo a mi vida, la estoy llevando, Señor, a vivir en la espera y en la confianza, Señor amado, en ti, en el nombre de Jesús. Aleluya, damos gracias a Dios por esta palabra. Permítame decirle, mi hermano, que somos muy privilegiados de estar aquí, mi hermano. Otros programaron venir hoy y no pudieron. ¿Por qué? No lo sé, pero gloria a Dios porque usted está aquí. No deje de amar este lugar, no deje de amar esta causa, no deje de anhelar que Dios te hable, que Dios se revele a tu vida en medio de tu proceso. Así que quiero saludar a las personas también que están a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por preferirnos, gracias por hacer de este espacio un espacio de edificación para su vida. Ahí están nuestros contactos para oración y consejería con mucho gusto. Así que les envío un saludo fraterno y les esperamos dentro de 8 días. Shalom, shalom. Podemos hacer palmas para Dios también, si usted quiere.